y que creemos que merecen justamente su muy importante análisis. Arranquemos precisamente con el tema de Chile. En esta semana, más bien el día domingo, los chilenos fueron a las urnas y decidieron un cambio de constitución. Arranquemos por este tema, doctor. ¿Cree que eso va a ser positivo para Chile? ¿No pasará que se hagan constituciones como las de Ecuador, como las de Venezuela, como las de Bolivia, que podrían más bien dar cabida a lo que llaman estos líderes de la última generación socialismo siglo XXI? Bienvenido, un placer escucharle a través de Radio Colosal. Muy buenas tardes, un respetuoso y cordial saludo para usted, para quienes hacen parte de este importante medio de comunicación. Y también un saludo pues a todas las personas que nos acompañan con la sintonía. Bueno, yo creo que es importante analizar algunas cosas de lo que pasa en Chile, a lo mejor un poco lo que pasa en Bolivia y otras partes, ¿no? Yo creo en primer lugar de que no puede compararse el Ecuador con ningún otro país, porque lo que ha hecho Correa ha sido la entrega absoluta de toda la riqueza nacional. Ese es un primer elemento que debemos tener presente. Y el caso de Chile, yo entiendo que la gente tiene que recordar lo que significó, por ejemplo, el gobierno de la Unidad Popular. El gobierno de la Unidad Popular en Chile, yo pienso que en gran medida la gente que quiere, diríamos, reorganizar lo que tiene que ver con la sociedad chilena, sobre todo se fundamenta en algunas cosas que son obvias. En Chile, por ejemplo, uno de los hechos más graves que se produjeron fue el asalto a la seguridad social en el gobierno del general Pinochet. Recordemos pues que la seguridad social fue uno de los elementos primordiales en esta movilización de los últimos días, porque los trabajadores prácticamente no tienen seguridad social. En los hechos casi no existe seguridad social. Recordemos que todo lo que era la seguridad social en Chile, el señor general, pues el dictador Augusto Pinochet Ugarte, decidió pues que esos recursos, en vez de que maneje los trabajadores, como era el caso del Ecuador y todavía en algún sentido es en el Ecuador, el general Augusto Pinochet decidió cogerse el dinero de la seguridad social y prácticamente no existe jubilación. El dinero que entregan a los bancos, que son los que ahora administran la seguridad social, prácticamente, se evapora. 100, 120, 140 dólares al mes, que es el equivalente, en realidad no les alcanza a los trabajadores. Yo creo que, por ejemplo, en Chile ha habido un saqueo brutal desde el año 1973, pues. Entonces, ¿qué han hecho los trabajadores? ¿Por qué el pueblo chileno se bota a las calles? Recordemos que en el año 2004, aproximadamente, el Congreso de los Estados Unidos, más exactamente, recordemos pues la Cámara la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, inició una investigación sobre las cuentas que no tenían, aparentemente personas conocidas, o que no estaban manejando o no se movía ese dinero. Y entre ellos, pues, habían unas cuentas de Chile. Las cuentas de Chile, quiero recordar, sí, tenían, pues, a nombre de 4 personas. Algunas pocas a nombre de Augusto Pinochet, pero sobre todo habían 3 cuentas importantes de 3 militares o ex militares. El uno era de Gabriel Vergara Cifuentes, otro era de Juan Ricardo Magleán Vergara y la tercera cuenta era de Eugenio Castillo Cárez. Pero el problema es que no eran realmente solo 3 o 4 cuentas. Ellos encontraron que habían 125 cuentas, y las cuentas que tenían estos señores era precisamente dinero entregado por las entidades financieras, por la Banca de Chile, que recibió la plata de la Seguridad Social de Chile. Yo les he preguntado a alguna gente que estudió en Cuenca sobre la seguridad social, y ellos me han contado que, por ejemplo, la seguridad social en Chile
cubre solamente hasta cuando alguien cumple los 80 años. Si es que alguien quiere tener una cantidad adicional o luego de los 80 años debe tener otra cuenta. Es como si es que los trabajadores del Ecuador le ponen el 20.6% del total de los sueldos y los salarios de los empleados, de los trabajadores, del sector público y privado. Hoy ese dinero valía. Pero ¿qué es en cambio lo que estaba planteando precisamente o que hizo Pinochet? Estableció de que las cuentas son individuales y que las cuentas de ahorro se quedan en la banca hasta que se jubilen. Entonces imagínense si alguien, por decir algo, da $200 al mes, supongamos, que es la remuneración que alguna gente podría dar ahora en el Ecuador, $200. En 12 meses estamos hablando de $2.400. En 10 años estamos hablando de $24.000. En 20 años estamos hablando de $48.000. Y en 30 años estamos hablando de $72.000 que tendría de aportes alguien que dio $200 al mes. Pero aquí en el caso de Chile, quiero recordar que allí hubo incluso un problema complementario porque el subcomité permanente de investigaciones del Senado de Chile realizaba justamente la pesquisa de los fondos que decían que tendrían la finalidad del terrorismo. El banco en el que encontraron el dinero era el Reichsbank, que ya no existe. Reich se escriben R-I-G-G-S, Reichsbank. Allí encontraron los 125 aportes de los bancos que le daban a Pinochet a cambio del dinero que en cambio de la seguridad social daban a esos bancos que luego después bajo la mesa entregaban esos aportes. Es decir, fue un robo, fue un atraco en contra de la seguridad social de Chile. Entonces, uno de los sectores que más se movilizó, por ejemplo, del último año prácticamente, en los últimos meses, fue el sector de los jubilados. Otro sector que en Chile igualmente se movilizó de manera muy significativa fue el sector de la juventud. ¿Por qué razón? En Chile, recuerde usted que la inmensa mayoría de chilenos no puede estudiar por los costos que tiene justamente la educación universitaria sobre todo. Entonces, la mayoría de los jóvenes chilenos no estudian, no tienen universidades y tienen que prácticamente, recordemos, ellos tienen que pagar durante 30, 40 años, porque la educación la pueden ellos costear en universidades privadas, pero con una condición. Ellos tienen que, digamos que prácticamente, tendrían ellos que pedir el crédito y pagar luego durante décadas. Entonces, esa educación no es una educación que podríamos llamar de carácter general, no lo es. Entonces, los jóvenes de Chile, recordemos que es un modelo en algún sentido parecido al del Ecuador. En el Ecuador, hasta el mes de mayo del año 2017, habían 1.400.000 personas, 1.400.000 personas menores de 32 años que no podían entrar a las universidades. Entonces, los jóvenes tendrían o no la aspiración, les interesaría o no tener la oportunidad o la suerte del estudio universitario, pero por supuesto. Ahora, entonces, la pregunta, doctor, sin embargo, es ¿cómo evitar que lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en otros países suceda? Que los revolucionarios o revolucionarios sean los que se tomen las constituciones y hagan como en nuestro país, una constitución prodelincuencial, una constitución que entrega derechos hasta la naturaleza, pero solo líricamente, porque en la verdad no pasa esto, pues. Bueno, yo creo que es necesario aquí hacer algunas reflexiones. Yo por eso digo, el caso del Ecuador no es el caso de los otros países, pero sí hay aspectos que debemos recordar. Por ejemplo, mire, alguna gente dice que la mejor constitución de las que han habido es la constitución del año 2008, perdón, del 98. Y otros dicen que es la constitución del año 1960.
78. Yo quiero que aquí hagamos una reflexión. La Constitución del año 2008, después que fue aprobada, hubo cuando menos 10 o 20 artículos que cambiaron. Recuerde usted de que incluso hubo la denuncia formal en la Fiscalía que presentó el abogado León Roldós, el coronel en esa época, ahora es general Luis Hernández, y la tercera persona era la sobrina del abogado Roldós, doña Marta Roldós Bucarán. Ellos presentaron la denuncia porque les demostraron que habían adulterado, oigan esto, cosa bien grave, el texto constitucional. Es decir, la Constitución de Montecristi no es la versión original que había luego de que se acabó la asamblea del año 2008, no, ahí adulteraron, cambiaron. Y una cosa adicional, pues, recuerde que además las leyes que hicieron para complementar esas reformas de carácter constitucional, ¿sí? Las leyes ya fueron manipuladas y fueron elaboradas ¿por quién? Esas fueron elaboradas, recordemos, por una mayoría legislativa que era producto del fraude electoral, como lo hemos demostrado nosotros, pues de manera absolutamente objetiva y con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Entonces, lo que ha sucedido, por ejemplo, aquí en el Ecuador, en la Constitución del 2008, eso se llama fraude. Es un fraude. El alterar el texto de la Constitución es fraude. Y una de las razones para tomar y asaltar justamente la Administración de Justicia del país, ¿cuál fue? Esa, evitar que, por ejemplo, le enjuicien al presidente Correa por un delito de lesa humanidad, como es haber ordenado que ataquen militarmente al hospital de la Policía Nacional. Pero otro objetivo que tenían ellos, ¿cuál era? El objetivo de evitar que haya juicio sobre una cosa tan grave como haber cambiado, haber manipulado, haber tergiversado los textos de la Constitución de la República del 2008. Pero yo creo que también valdría la pena analizar la Constitución del año 1998. La Constitución de 1998 se hizo fundamentalmente ¿para qué cosa? Esa Constitución se hizo para que no les quiten la venta de bienes públicos que no podían nunca haber vendido. ¿Cuáles son? El artículo 61 de la Constitución del año 1978, vigente hasta el día 9 de agosto de 1998, establecía de que las áreas estratégicas son patrimonio exclusivo del Estado. Es decir, la propiedad de los bienes que estaban allí en el artículo 61, como dice, por ejemplo, el caso del petróleo, el caso de las minas, el caso del gas, el caso del sector eléctrico, el sector de telecomunicaciones, el agua y las empresas estratégicas definidas por la ley, eso debía ser propiedad exclusiva del Estado. Pero ¿qué es lo que hizo la Constitución de 1998, la del 98? Ellos hicieron y convocaron la Constitución con una sola gran finalidad. Y la finalidad era tratar de legalizar la transferencia, en otras palabras, el robo que se cometió en el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Lají Garzós. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Sixto Durán y Alberto Lají se vendieron bienes que no podían ser tocados y que debían ser patrimonio exclusivo del Estado. Por ejemplo, telecomunicaciones. ¿Cómo es que entregaron la telefonía celular a empresas privadas? Algunas de las cuales eran periódicos y canales de televisión del propio Ecuador. Estas empresas a las que se les entregó la concesión de la telefonía celular se llamaba la una OTCEL y la otra se llamaba CONECEL. Y estas empresas, y cuyos accionistas eran también parientes de la gente que estaba en la presidencia de la República, recordemos que ellos lo que hacen es prácticamente quedarse con las acciones de la telefonía celular y que luego revenden a la empresa justamente mexicana de Carlos Slim Helou, la América Móvil.
que en esa época pues tenía ya también una enorme presencia en el mercado ecuatoriano, y luego también le entregan a los accionistas de Movistar. Pero la Constitución del año 1978 decía que esos son bienes de propiedad exclusiva del Estado. Entonces necesitaban reformar la Constitución para que no les quiten lo que ilegalmente transfirieron. Pero no era solo la telefonía celular. Recordemos que otra empresa que vendió el gobierno de Sixto Durán Ballén y de Alberto Dají Garzosi fue, por ejemplo, la Fábrica Nacional de Fertilizantes Fertil. Vendieron al Grupo Georgia. Y recordemos que la única fábrica nacional de fertilizantes fue la fábrica que le vendió el Estado, que era fábrica del Estado, y le vendieron al Grupo BON. Pero esa era una empresa estratégica, pues imagínense lo que significa todo lo que tiene que ver con los abonos y fertilizantes para las tierras y la producción agrícola de todo el Ecuador, pues. Pero no era solo eso, también vendieron el ingenio azucarero Astra, que era el ingenio más grande del país. Azucarera tropical americana, ahí viene el nombre Astra, las primeras letras. Pero también vendieron otros bienes públicos. Por ejemplo, vendieron la Fábrica Nacional de Cemento, tan indispensable para la construcción de la vivienda, las carreteras y toda la obra pública y la obra privada en el Ecuador. Vendieron la fábrica justamente nacional que se llamaba, daba los cementos Rocafuerte. Alguna gente debe acordarse todavía del cemento Rocafuerte, que luego vendieron a la compañía suiza Holcim. Y luego también vendieron, recuerde usted, la empresa ecuatoriana de aviación. Entonces, primer objetivo de la Constitución de 1998 fue tapar, fue justificar, fue hacer de que ya no puedan revertir lo que habían vendido, y para eso cambiaron el artículo 247 y 249 de la Constitución del año 1998. Allí eliminaron precisamente el artículo que decía que era patrimonio exclusivo del Estado. Eso es lo que ellos, querían cambiar, pues. Ese es el primer objetivo. Y la Constitución del año 1998 era la Constitución para las privatizaciones, para el despojo. Y recuerde que allí dijeron, yo tengo mis dudas de que fue una elección limpia, que había ganado la democracia popular, democracia cristiana, y el Partido Social Cristiano. Por eso la Constitución de 1998 era la Constitución, recuerde, que le puso de presidente de la Asamblea ¿a quién? Al doctor Osvaldo Hurtado Larrea de la democracia cristiana. Yo creo que no tenían la fuerza suficiente para ello. Y recuerde, candidato y vicepresidente de la Asamblea fue el abogado Marcelo Santos Vera, del Partido Cristiano. Es decir, yo creo que ahí la gente tiene que acordar las cosas como son. Es decir, la Constitución para el despojo nacional fue la Constitución del año 1998. Yo creo que eso es importante que la gente lo recuerde, porque mucha gente ha perdido la hilación o ha perdido, diríamos, justamente esta referencia es fundamental, pues. La Constitución, para alguna gente dice, hay que volver a la de 1998. No, señor, la Constitución del año 1998 es la Constitución de las privatizaciones, de los privatizadores, la democracia popular, que hoy es parte de la alianza con Creo, y del Partido Social Cristiano. En el artículo 247 de la Constitución de 1998, ahí se determina que los bienes que antes eran propiedad exclusiva del Estado, como el petróleo, las minas, el sector eléctrico, las telecomunicaciones, podían a partir de entonces, pues sencillamente ir a manos privadas, porque eso resolvió la democracia cristiana, el Partido Social Cristiano y algunos partiditos, incluyendo algunos que dicen que son de centro izquierda o de izquierda. Ellos les apoyaron en reformar esos artículos. Y el artículo 249
también tenía el mismo objetivo. Y quiero que aquí recordemos algo que es fundamental. El momento que ya se podía vender, de acuerdo a esa constitución que nunca ratificó el pueblo en las urnas del año 98, y precisamente permitía la privatización de la riqueza nacional, y por eso no querían poner en consideración del pueblo y nunca lo pusieron en consideración del pueblo. Quiero recordar que la Constitución del año 1998 tiene un artículo, el 42 de las disposiciones transitorias, que dice que durante 2 años pueden tomar, recuerde usted, pueden coger ese dinero, los accionistas de los bancos o los administradores de los bancos, pueden coger hasta el 60% del dinero de cuentacorrentistas y ahorristas, pueden tomar los dueños de los bancos. ¿Por qué hicieron eso? Porque obviamente estaban autorizando que cojan la plata de la banca privada, de los cuentacorrentistas, de los ahorristas, porque con esa plata querían comprar Inesel, Emetel, acciones de Petroecuador. Claro, por eso es que se produce el atraco bancario cuando entra en vigencia la Constitución de 1998, porque es la Constitución que elimina la propiedad exclusiva del Estado y abre las puertas ¿para qué? Para que se pueda privatizar los recursos estratégicos. ¿Quiénes quisieron comprar y llevarse los recursos estratégicos? Los banqueros, pues. Por eso es que allí se lleva la plata de Filambanco. ¿Quién se lleva la plata de Filambanco? Los hermanos Isaías Dazón, pues. Ellos se llevan. Roberto Isaías, William Isaías, recuerde que por eso están metidos en Miami. Ahora, sin embargo, en ese tema, yo sí quisiera puntualizar algo. El Filambanco no cae en manos de ellos. Filambanco es entregado al gobierno, el gobierno supuestamente audita y revisa porque no tenían liquidez económica, pero en cambio tenían propiedades y una serie de cosas, y el gobierno toma el Filambanco y lo administra por poco más de un año, y el Filambanco cae en manos del Estado, o sea, se liquida en manos del Estado. A ver, ahí yo creo que es necesario que hagamos una puntualización fundamental. A ver, lo que hace la Asamblea Nacional, porque el artículo 42 de las disposiciones transitorias dice que durante 2 años, óigame, si las entidades financieras no tuvieran dinero para reponer la plata de cuentacorrentistas y ahorristas, ¿sí? Dice que el Banco Central sustituirá el dinero de esa banca. Es decir, ellos aprobaron esta disposición el día 4 de junio de 1998. Pero ¿por qué hicieron esto? Es obvio. No querían que respondan los Isaías, pues. Entonces, para eso hicieron la ley de la AGD, ¿se recuerda usted? Claro. La ley de la AGD. La Agencia de Garantía de Depósitos. El Partido Social Cristiano, y también tenía mayoría, recuerde usted, la Democracia Cristiana. Ellos son los que le tapan por lo que significó el atraco bancario. Y entonces yo quiero que recordemos algo. No es que los Isaías no tenían bienes, no. Ellos tenían bienes y tenían que haber respondido por lo que se perdió, pues. Pero no hicieron eso, ¿por qué razón? Porque la ley de la AGD que se aprobó en la sesión del 26 de noviembre de 1998, allí deciden que el dinero, no pongan los banqueros, sino que el dinero ponga el Banco Central, pues. Claro, es decir, ese es uno de los asuntos que la mayoría de ecuatorianos no saben. Pero los Isaías tenían plata, pues. Hasta un banco en Estados Unidos, inclusive. Compraron un banco en los Estados Unidos, claro. Compraron un banco. A ver, acordémonos, yo esto quisiera de paso, ya que estamos tratando este tema, hacer memoria, pues. Incluso yo escribí un libro en el año 2000 que se llamaba Atraco Bancario y Dolarización. ¿Por qué? Porque el atraco bancario fue el preludio de la dolarización. Porque con la dolarización le robaron el 80% del dinero de todos los cuentacorrentistas y ahorristas del país. Si usted tenía 100,000 sucres, señor periodista, 100,000,
usted tenía a 5,000 sucres el dólar, tenía $20 en 100,000 sucres, ¿o no? Sí, señor. Pero cuando le cambian y le dolarizan la moneda, le ponen a 25,000 el dólar. Con los 100,000 sucres usted se quedó con ¿cuántos dólares? Sí, 4. así es. O sea, perdió de $20 a 4. $16, solo en el ejemplo. De 20, o sea, perdió el 80% de la plata. Pero yo quisiera recordar, ya que estamos hablando del famoso caso de los señores Isaías y de Filan Banco, ellos piden $1,800 millones en sucres, porque les dieron en billete, en moneda nacional. ¿Para qué ellos piden el dinero en billetes? Para reponer la plata de cuentacorrentistas y ahorristas. Y el otro banco, que se llevó gran cantidad, 1.400 millones, ¿quién fue? 1.400 millones se lleva el Banco del Progreso de los señores que manejaba Aspiazu. Fernando Aspiazu Seminario, sí. Ahora, yo quiero que recuerde usted algo. El señor Roberto Isaías Dazún, él queda de heredero del banco, del Filan Banco, ¿cuándo? ¿Cuándo él hereda el banco? Cuando muere, pues cuando le matan a Naim Isaías Barquet, pues. Naim Isaías hace un operativo en el que le matan en la noche del 1 de septiembre de 1985 y se queda con el 94% de las acciones de Filan Banco. ¿Quién? Roberto Isaías Dazún, que estaba casado ¿con quién? Con Meche Plaza Febres Cordero, sobrina carnal del ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira, pues. Sí, señor. Por eso, TC Televisión, el Gama Visión y todos los canales y medios que tenían los Isaías estaban a órdenes del Partido Social Cristiano y además también le daban algún espacio a la gente del PRE, porque entiendo que había sido compañero en el Cristóbal Colón de Guayaquil. Pero además yo quiero que recordemos algo, pues a ver, aquí ya que estamos para acordarnos de algunas cosas. Mire usted, quiero recordar que de acuerdo a la difusión del diario Hoy, del 25 de febrero de 1999, ¿sí? Los Isaías no solamente que digamos dieron la plata en el Ecuador, vendieron la sucursal de Filan Banco allá en Miami, que era el Republic Banking Corporation de Miami. Le vendieron al Union Plater, así se llama el otro banco, no sé si tendrían ellos allí acciones, por $412 millones. Cantidad sin duda extraordinaria para la época, 412 millones. A ver, días antes, el 18 de diciembre de 1999, Diario Expreso, en la página séptima, daba cuenta que el Republic National Bank of Miami, controlado por los empresarios guayaquileños Roberto Isaías y su hermano William, y que tiene 27 sucursales en los condados Miami-Dade y Broward del sur de la Florida, y activos por 1.550 millones de dólares, y pertenece en su mayoría a la familia de ascendencia libanesa, dueña además de varios medios de comunicación en el Ecuador. Era parte de su haber patrimonial. Es decir, vendieron el Union Platers, pero se quedaron con el Republic National Bank of Miami, pues, donde habían 1.550 millones. Pero además yo quiero aquí recordar, pues, porque esto vale la pena que haga memoria. Por alguna gente ya no se va ni a acordar, incluso aunque tengan 50 o 60 años. A ver, tenía además Filan Banco Trust en Panamá, Filan Fondos, tenía Almaquil Filan Card, tenían Filan Casa de Valores, en medios de comunicación tenían TC Televisión, Cablevisión, eran condueños de Gama Visión, tenían Radio Carrusel, Radio Super K800, Editorial Uminasa, donde se publicaba la revista Más, La Onda, El Agro y San Borondón. En telecomunicaciones ellos eran los dueños, acuérdese usted, señor periodista, de Suratel, portador Transteledatos, portador TV Cable, Multicom troncalizado, Skytel, el sistema de buscapersonas, acuérdese. Claro. Subnet Internet,
la administradora de fondos de previsión Génesis AFP, que estaba vinculada al banco, al Filabanco. Los seguros Sermanza eran dueños de la cervecería sudamericana en la industria, también tenían acciones la industria automotriz EICA, que era Emilio Isaías Compañía Anónima, tenía la imprenta Rocafuerte, inmobiliarias, camaroneras, e incluso tiene inversiones y explotaciones en la minería. En 1991, sus inversiones intervinieron a través de la empresa Grivipe, y en 1998, después del gobierno de Sixto Durán, que recuerde usted, Sixto Durán era primo político del ingeniero León Febres Cordero, porque la mujer del ingeniero Febres Cordero, María Eugenia Cordobés Pontón, era prima hermana de Sixto Alfonso Durán Ballén Cordobés, pues. Y el otro hermano de Sixto, recuerde usted, Clemente Durán Ballén, era casado con otra hermana del ingeniero León Febres Cordero, pues. Y recordemos, en 1998 adquirieron el 60% del paquete accionario de la empresa canadiense Zamora Gold Corporation. Eso lo publicó el diario Hoy del martes 24 de noviembre de 1998 en la página tercera, y está publicado también en el diario El Comercio del martes 1 de diciembre de 1998 en la primera página. Además, es preciso indicar que la firma Zamora Gold era la que manejaba, recuerde usted, 35,000 hectáreas en el cinturón de oro de Nambija, como lo publicó la revista Vistazo, número 751 del 3 de diciembre de 1998 en la página 22. Por eso se llamaba Zamora Gold. Gold es oro, precisamente, ¿no? Claro, Gold es oro, y la empresa era la Zamora Gold, y tenían 35,000 hectáreas. Eran prácticamente los dueños de Nambija. Pero además, el Filabanco, como entidad financiera, también tenía deudas que cobrar, pues. Recuerde usted que ellos aparecían de acreedores de la empresa Febres Cordero Compañía Limitada, con 20 millones de dólares que les habían prestado a la familia Febres Cordero. E incluso recuerde usted que ellos se apoderan de las troncales, del ingenio Astra en la troncal, alegando que habían recibido un crédito vinculado de 13 millones de dólares. También la fábrica de atún y de enlatados, la Portuguesa, la Universal, una cantidad otra de empresas que no me extiendo porque le quemo el tiempo. Pero una cosita sí quisiera, no sé si usted tiene el dato. ¿Cómo es que TV Cable sale de manos de los Isaías, es decir, del Estado que incautó las empresas, y aparece en manos de el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner? No sé si usted tiene el dato, ¿no? ¿Qué cosa dice usted que apareció en manos de Sonnenholzner? TV Cable. Ah, pero no, TV Cable no sé si está en manos de Sonnenholzner. Lo que yo entiendo que el hombre poderoso de las telecomunicaciones por cable es sobre todo el señor Tomislav Topic. Sí, pero esa es otra empresa. Pero usted la mencionó hace un instante, inclusive, que TV Cable era parte de las empresas de los Isaías. Claro. Y ahora, ¿cómo así está fuera? ¿Cómo así no fue incautada por el Estado y por qué aparece en otras manos? Esa era la pregunta. Aquí hay algunas cosas que hay que recordar. Usted sabe que entre las familias de origen libanés existe pues una relación muy cercana, ¿o no? Sí, señor. Allí hay familias de ascendencia libanesa que controlan varios bancos. Recuerde usted que el mismo grupo que maneja el Banco del Austro, la misma mamá de Sonnenholzner, entiendo que es de apellido Siadé. ¿Y es prima hermana de quién? Alfredo Adún Siadé. Alfredo Adún Siadé. Entonces, es posible que los señores Isaías vendieron o le encargaron a uno de los grupos familiares de la gente de ascendencia libanesa, pues. Les dijeron, bueno, te voy a dejar encargando para que nadie me haga problemas. Pero además yo quiero recordar que hay una cosa que es fundamental, pues, ¿no? Porque la gente a veces se olvida. Recuerde usted que el Congreso Nacional
aprobó a finales de noviembre, exactamente el día 26 de noviembre, la Ley de Reordenamiento Económico de la Área Tributaria Financiera. Esta Ley de Reordenamiento Económico en el área tributaria financiera es la que creó la Agencia de Garantía de Depósitos AGD. La misma que con sus calculadas y concertadas reformas fue sancionado de inmediato por el gobierno de Yamil Mahamat, que recibió para la campaña electoral, él y su binomio Gustavo Noboa, porque era para la campaña electoral, $3.100.000 de acuerdo a lo que le sacó en cara el propio Azpiazu. Y recuerde que para esa campaña electoral también le entregó 500 millones de sucres, esto ya es sucres, no es dólares, ¿sí?, el señor Guillermo Lasso. Y 527 millones le entregó ¿quién? El cuñado de Guillermo Lasso, Danilo Carrera Loet. Es decir, 527, Danilo Carrera, 500 millones en sucres, los dos cuñados. Y 30 millones le dio justamente el señor Ramón Yulín, que era el presidente de la administradora de fondos previsionales, o sea, el seguro privado que querían armar, de el Banco de Guayaquil, que era el presidente de la Asociación Nacional. Pero yo quiero que además hay una cosa que es bien importante que la gente recuerde, y que es cómo es que los bancos que recibieron la plata no estaban obligados a devolver la plata. ¿Cómo así? Y les voy a explicar cómo es esto. A finales de noviembre, cuando discuten estas leyes, y lo recogió esto la revista Vistazo, número 751, del 3 de diciembre de 1998, en la página 9. Aparte de indicar que Filambanco es acreedor de montos respetables de deudas, incluyendo de varios legisladores populistas y del Partido Social Cristiano, dice que tiene una deuda además como partido. El partido le pide plata a Filambanco y le entregan 1.500 millones de sucres. Por lo tanto, el Filambanco era acreedor del Partido Social Cristiano. Me remito a la información publicada en Vistazo, revista Vistazo, número 751, del 3 de diciembre de 1998, página 9. Pero ahí hay dos párrafos que son fundamentales que la gente se acuerde siempre. Uno, conflicto de intereses. Oirá lo que voy a contar. El abogado Carlos Pareja, refieren a Carlos Pareja Cordero, Capaco, director Charlie de la Pareja, Charlie Pareja. Ya, es primo de Capaya, él es Capaco, y él era además el secretario de Febres Cordero, y el que hizo todos los contactos para la propaganda de Correa en el año 2006. Óigame. Verá lo que dice. El abogado Carlos Pareja dice, fue el asesor del Partido Social Cristiano para la ley que establece la Agencia de Garantía de Depósitos. También lo fue, oirá, José Joaquín Franco Porras, secretario privado de Jaime Nebot. Pareja es abogado de Filambanco y Franco Porras, hermano del gerente general de dicha institución, o sea, de Filambanco. Me estoy refiriendo al hermano que es José Joaquín Franco Porras. Es, además, dice, diputado alterno del Partido Social Cristiano por el Guayas, y quien actuó esos días según las evidencias de las actas del Congreso. Entiendo que era diputado alterno, el secretario de Nebot, de Javier Neira. Entonces se excusa el principal y actúa el suplente. Pero el suplente era el hermano del gerente de Filambanco, pues. Mire la película. Y una cosa adicional, hay un párrafo que publica Vistazo y se llama Olvido. En la comisión legislativa que discutía el proyecto de la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD, se aprobó que dicha agencia, una vez que intervenía un banco, también tenía la potestad de intervenir en las empresas vinculadas a los administradores del banco. Oiga esto, tenía la facultad para intervenir en las empresas a las que les dio el Estado el dinero. Es clarísimo. Dice, en la comisión legislativa que discutía el proyecto de la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD,
se aprobó que dicha agencia, una vez que intervenía un banco, dio plata al Filambanco, dio plata al banco justamente del Progreso. del Progreso, entiendo que el banco de Tungurahua, el banco de la SOAI, una cantidad de bancos, como 17 bancos, acuérdense. Y dice, también tenía la potestad de intervenir en las empresas vinculadas a los administradores del banco. Punto. Mira esta frase. Milagrosamente, lo aprobado no fue incluido en el texto para debate y por lo tanto no quedó en la ley. ¿Qué es lo que hicieron? Desapareció la obligación, ¿sí?, de recabar el dinero de las empresas que recibieron la plata del Estado. ¿Por qué? Porque allí, obra de Billy Bloque, ¿sí?, los señores del Partido Social Cristiano y la Democracia Cristiana sacaron la frase en la que decía que debían intervenir, una vez que intervenían en un banco, le daban plata a un banco, como hicieron con Filambanco y otras, también tenía la potestad de intervenir en las empresas vinculadas a los administradores del banco. Entonces, ¿por qué los señores de Isaías ya no estaban respondiendo? Porque la ley de la GD que creó el Partido Social Cristiano les daba total impunidad. Les daba total impunidad. Cordero. Él era el tío, pues, de Isaías, de Roberto Isaías, pues, señor. Y recuerde usted que cuando se supone que debían ordenar la prisión de los de Isaías, misteriosamente dejaron encargados hasta la fiscalía, hasta que huyan del país, pues. El Partido Social Cristiano ha manejado casi siempre las últimas décadas. Y no nos olvidemos de algo que usted acaba de mencionar hace unos momentos. El hombre que está manejando en este instante las telecomunicaciones, las comunicaciones en Ecuador, es este señor al que de pronto le apareció con un dinero, con varios millones de dólares, que los recibió de buena fe, que no sabía a quién le dio, que no sabía por qué le dieron. Me estoy refiriendo a Tomislav Topic. Y me estoy refiriendo a Topic, ¿por qué? Porque hace 15 días aparece con la alcaldesa de Guayaquil y anuncia de que van a poner un servicio especial con nuevas cámaras que van a poder y permitir identificar hasta el movimiento de las personas, pues. O sea, supuestamente por seguridad, ¿no? A ver, esto tiene un precedente. El señor Tomislav Topic tiene unas cuentas. Entiendo que incluso en el en el Citibank y otros bancos norteamericanos y otros bancos que estaban, entiendo, en varias partes del mundo, en Taiwán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparece la plata en las cuentas de este caballero, que es además el dueño de ¿qué? Del cable submarino, pues. Que le entregaron como monopolio cuando está prohibido por ley. Ya, la empresa Telconet, que es del señor Tomislav Topic, aparece él, pero que cuando estaba divorciándose la mujer de él, le dijo que le dé cuenta de la plata de tales y tales y tales cuentas. Y en Miami, sí, el mismo señor Topic, de acuerdo a los recortes de prensa y de acuerdo al testimonio del señor Emilio Palacio, que estuvo ahí en esa sesión, en esa audiencia, y los abogados de Topic querían sacarlo de esa reunión. El juez ordenó, dijo, señores, están ustedes en los Estados Unidos, no están en la República del Ecuador, aquí cualquier ciudadano puede venir a un juicio, el juicio es público. Y el señor Emilio Palacio denunció de que el esposo, para no darle la plata, le dijo a la mujer en el auditorio, y le dijo, tú sabes muy bien que ese dinero, o esa plata, o esos fondos y esas cuentas, son de autoridades del Ecuador, pues. Pero yo quiero aquí recordarle algo. ¿Y por qué las tenía él? ¿Por qué? Porque mucha gente supone, y tiene razón para suponer, de que el socio en ese tipo de actividades es Mr. Vidrio, pues. Claro. Recuerde además de que aparece dinero en la cuenta del señor Topi. Y él le regala 5.700.000 dólares, si se acuerda quién, ¿no es cierto? Al tío Rivera. A Ricardo Rivera, pues. Ricardo Claro. Rivera Arauz. Ricardo Rivera Arauz, que alguna gente dice que es pariente del candidato Arauz del títere. Digamos, ¿cómo no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué nadie quiere averiguar
¿cómo es que se financió el negocio de Telconet? Pues yo fui candidato para ser fiscal de la República. Curiosamente me dijeron que debo plata al IES. Yo les dije, si yo le debiera al IES no me hubiera podido jubilar. Apelé y me dieron la respuesta 30 días después. ¿Qué significa eso? Que me dieron la respuesta cuando pasó el examen oral y el examen escrito. ¿Para qué? Para que no pueda ser fiscal. Pero quiero recordar otra cosa. Uno de los señores comisionados del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es o no hermano del señor Jorge Yoyo Zavala, que es, recuerde usted, el abogado de Tomislav Topa. Claro. Entonces, por eso pienso yo, o al menos resulta difícil, de que quieran iniciar acciones de un ciudadano que resulta casi intocable. Y que además, como usted acaba de contar, hace algunos días habían anunciado de que seguirían en una especie de negocio. Nos quedamos, se nos fue la llamada, la vamos a recuperar para cerrar ya nuestro programa informativo. Están en sintonía de Radio Colosal. Estamos en 1000.40 y en el mundo pueden seguirnos a través de Colosal Estéreo HD en www.radiocolosal.com. Manténgase informado. Estamos noticias de nuevo, locales, doctor. nacionales e internacionales. Usted decía noticias de investigación en www.radiocolosal.com. Permítame, justamente usted estaba diciendo que apareció en días anteriores junto a Cintia Viteri en Guayaquil, Tomislav Topic, precisamente. ¿Por qué nadie averigua el origen de, de la inversión del cable submarino? El cable submarino empieza en Miami, va bajo el mar, va por varios países del Caribe, cruza el canal de Panamá y llega al Ecuador frente a Punta Carnero. En avión estamos hablando tranquilamente de unas 4 horas de vuelo, 4 horas y media. Póngale a 800 o a 1000 kilómetros por hora que va el avión. Estamos hablando de cuánto, de unos 3.800 a 4.000 kilómetros de cable, fuera de hacer cuenta lo que el paseo que se da en algunos países, por el Caribe, ¿o no? Claro. Entonces, esas son las cosas que la gente pues normalmente no conoce. ¿Por qué nadie quiere averiguar? ¿Por qué no han cambiado a muchos de los señores jueces que son puestos por correísmo? ¿Por qué nunca el gobierno del señor Lenín Moreno averiguó nada de lo que estamos comentando ese ratito? ¿Por qué no hizo que devuelvan un solo centavo? ¿Dónde está la inversión, la comisión anticorrupción? Ha hecho algunas denuncias, pero se han quedado en el aire, nada ha pasado. Porque hizo o no un fraude electoral el señor economista Rafael Correa para ponerle en el poder a su ex vicepresidente, y quien no le ha hecho devolver un solo centavo. Lo hizo. Los 70,000 millones que es el cálculo del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, óigame, y que es el cálculo que también tiene justamente la entidad esta de cooperación económica de la Unión Europea, ¿sí? Uh-huh. Ellos no son ningún partido político del Ecuador, no son instituciones del Ecuador. Una entidad vinculada a la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo, que está vinculado incluso hasta con el propio Banco Mundial, ¿sí? Resulta que ellos dicen que en el Ecuador se desapareció 70,000 millones de dólares. Y que el señor Lenín Moreno dijo que él iba, recuerde usted, que él iba a hacer la comisión, la cirugía mayor contra la corrupción, pues. Sí. Y que iba a ser la comisión igual a la que tenía Guatemala para luchar contra la corrupción con el apoyo de las Naciones Unidas, y se llama la CICIG, que son las siglas de Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, acuérdese. ¿Sabe lo que dijo Eduardo Manga sobre ese tema? Que eso era simplemente para quitarles el peso e importancia a la Comisión Nacional Anticorrupción, que estaba haciendo una serie de denuncias. Eso lo dijo el mismo día que reveló
que habían perdido las elecciones. En noviembre del año 2017, la grabación de eso y la transcripción, sí. Sí, así es. ¿Cómo no? Y dijeron que habían hecho una comisión para que además le quite el protagonismo a la Comisión Nacional Anticorrupción, porque a lo que ellos denunciaban era cierto. Uh-huh. Claro. Entonces, mire usted las cosas como son. Y ahora, en esta campaña electoral, ¿es posible que sigan gobernando los socialcristianos o no? Probablemente. Probablemente. Pero, y si no son los socialcristianos, dicen que el otro sería el candidato del correísmo. O si no, el señor Pérez, que también está, tras él también está el correísmo. Pero a ver, espérese un ratito. El candidato del Partido Social Cristiano es el de Correa, el número 1. Pues a ver, le vamos a demostrar. Existen 5 miembros en el Consejo Nacional Electoral. 1, la doctora Diana Tamay, que es esta dama, recordemos, ella fue asambleísta en Morona, Santiago. Recuerde usted, por Pachacuti. 1. 2, la señora o la doctora Estela Cero, que es de la provincia del Cotopaxi y que también vota con Correa. 2. Pero con 2 votos no podían nunca calificarle al binomio que no había, porque no hubo binomio, porque jamás se inscribió Correa. El binomio entre el señor Arauz con haciendo fórmula con Carlos Rabascal Salazar. No había. ¿Quién es el que dice que sí hay binomio y le califica como válido al binomio Arauz-Rabascal? José Cabrera. José Cabrera Zurita, que es el vocal de Jaime Nebot y el vocal del Partido Social Cristiano. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos querían, pues, tener el candidato que vaya a la segunda vuelta, según ellos, con Lazo. Están trabajando a 2 puntas. La una punta es ir con quién, con Arauz, que es el pacto con Correa. Y por otro lado va quién, va Lazo. Yo pienso que ninguno de los dos a lo mejor debería, o en un proceso electoral limpio, no pasan a ser finalistas, pues, pero con fraude puede llegar a la presidencia de la República quien quiera. Espérese. Hay otro dato adicional, pues, que valdría la pena que la gente recuerde. Supongamos que, como quieren hacer aparecer a través de las encuestadoras, que son, por lo general, una especie de avanzada, un instrumento de manipulación ideológica, de preparación mental, para que la gente diga, sí, ya nos dijeron que iba a ganar el señor Lazo con el señor Arauz. Porque todas las encuestadoras, muchas de ellas de Alianza País, o financiadas por Alianza País, están haciendo eso, pues. Entonces yo aquí me permito preguntarle, a ver, tenga la bondad, díganme usted si es cierto o no. ¿Están los socialcristianos queriendo que vaya el binomio, que la segunda vuelta sea de preferencia entre el señor Arauz, que le calificó el vocal de Nebot y del Partido Social Cristiano, y el otro sea Lazo, con el que también dicen que tienen acuerdo? Y no nos olvidemos de Yacu Pérez. Igual, está en el mismo tema. El señor Pérez también se inscribe ilegalmente porque él inscribe a una candidata que no fue elegida en primarias. La señorita Larisa Marangoni fue elegida en primarias. Y termina inscribiendo a una señorita Virna Cedeño. Ya, pero el 22 de septiembre le eligen a la señora Marangoni. Uh-huh. El 23 ellos mismos les repudian las bases. No sé cómo entonces aceptaron el nombre de la señora Marangoni, que dice o decía que si el Ecuador no puede controlar, sería bueno que le den las Galápagos a algún país que esté controlando. Acuérdese usted. Sí, señor. Pero aquí hay una cosa adicional. ¿Quiénes estaban juntos atrás porque querían encabalgarse en la pelea del movimiento indígena y campesino en el mes de octubre del año 2019? ¿Quiénes querían meterle un codazo a Lenín Moreno, que era fácil que lo pudieran hacer? ¿Y qué cosa? Y sacarle a Lenín Moreno, ¿quién quedaba de presidente? El candidato vicepresidencial de Nebot, pues, y de Lazo, el señor Sole Holner. Acuérdese. Claro. Y acuérdese una cosa que es bien importante. ¿Qué habría pasado si habían unos 10 o 20 muertos luego de que fueron a atacar
el destacamento de la Balbina. Yo quiero además que recuerde un precedente adicional. Nebot, o más que Nebot, los socialcristianos, esto se insinúa y hay gente que comenta con muchísima precisión, con datos de santa y seña, tienen o no injerencia en el Ministerio de Finanzas de este gobierno y el Ministerio de Defensa, pues. Y yo le quiero recordar una cosa que me parece importantísimo. ¿Por qué cree usted por qué está creciendo tanto el voto nulo? Pues el voto nulo está, recuerde usted, en 25.9 y el voto blanco está en 8%. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de mayor crecimiento que se van dando en el Ecuador? Voto blanco, 8.8%. ¿Ya? Entonces, si usted suma los votos blancos y los votos nulos, están con el 33.7%, mientras Lazo está con el 26%. Primer lugar para el voto nulo. Y ya, voto nulo. Además, yo quiero, mire, esto no ha dicho ningún medio de comunicación porque, o no sé si habrá dicho alguien en Ambato, pero yo quiero recordar lo que dice el artículo 147, numeral tercero de la ley, óigame, de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador. Dice, se declarará la nulidad de las elecciones en los siguientes casos. Numeral tercero, cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de candidatos, de candidatas o candidatos, o de las respectivas, las respectivas listas, en una circunscripción determinada para cada dignidad. ¿Cuál es la jurisdicción de los binomios? ¿Es la jurisdicción de carácter nacional o no? Claro. Pero además quiero que recuerde otra cosa, señor periodista. El artículo 143, oiga, porque este es un elemento de juicio adicional que valdría la pena que usted y la gente que nos está escuchando en esta importante y tradicional e histórica emisora, recuerden, artículo 143. Las candidaturas a la presidencia y a la vicepresidencia de la República constarán en la misma papeleta. La presidenta o presidente dice, la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente serán elegidos por mayoría absoluta de votos válidos emitidos. Oiga, serán elegidos por mayoría absoluta de votos válidos emitidos. El señor Lenín Moreno no tuvo nunca el 50%. No. Y el señor Lazo tuvo el 45%, uno tuvo 47% y el otro 45%. ¿Por qué no llegaron a tener la mitad más uno? Porque los votos blancos y nulos no quieren contabilizar como votos que son válidamente emitidos. Si usted, señor periodista, o quien quiera que nos escucha, no quiere votar por ninguno, ¿ese voto vale o no vale? Claro que vale. Claro, es manifestación de voluntad, pues. Es un rechazo a los candidatos. No votar por ninguno. Es un rechazo a los candidatos. Por supuesto. Y entonces ellos dicen que el voto nulo y el voto en blanco no se cuenta. Y que esos no son votos válidos. Y que por lo tanto, aunque tenga el 47 y 45%, sí son elegidos válidamente. Lo que es violar el artículo 143 de la Constitución. Sí, señor. Y ahora puede pasar algo igual. Este momento está creciendo. ¿Qué cosa? El voto nulo, y se va debilitando el señor Lazo, los candidatos de la derecha y todo eso. ¿Por qué? Porque están viendo cosas como las siguientes. Pues a ver, no dicen que Correa es el hombre del Foro de Sao Paulo. Y resulta que atrás del presidente del Foro de Sao Paulo, no sé qué, ¿sí? ¿Quién está? ¿Quién es el ministro de Finanzas? ¿No es el candidato a la vicepresidencia del Partido Social Cristiano, el señor economista Mauricio Pozo Crespo, o no? Uh-huh. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No dicen que es del Foro de Sao Paulo, que esos son comunistas, son izquierdistas. ¿Qué hace Nebot y Lazo atrás del correísmo, pues? ¿Y por qué querían sacarle a Martínez Moreno en el 2019?
porque ellos saben que el que está con la presidencia acogido, ese vende y hace lo que le da la gana. Pero el señor Nebot está o no atrás, o estaba y ha estado todo el tiempo, y el Partido Social Cristiano, junto con, tanto con Correa como con Moreno, claro pues. Y dígame si es cierto o no, el señor Lasso, ¿sí? El señor Lasso, que nunca reclamó por el fraude, le presta el bloque legislativo y los votos de sus legisladores para aprobar las leyes de Moreno, ¿o no? Sí, Y sí. eso no es cierto, que los asesores económicos en materia económica de Moreno, ¿está o no allí? Cabe preguntar. Augusto de la Torre, que era el presidente del Banco Mundial para América Latina, Ujú. y que fue el gerente del Banco Central en el gobierno de Sixto Durán y Dají. ¿Y está o no allí? Hay que preguntar al señor Vicente Albornoz, ¿o no? Sí, claro. Ellos son los que le asesoran en todo lo de en los acuerdos con el Fondo Monetario y Banco Mundial, ¿o no? Entonces, ¿cómo es que si es que el binomio o los políticos del Foro de Sao Paulo son personas que no deberían tener ningún tipo de apoyo, según ellos? Porque el Foro de Sao Paulo es también un cuento, podemos hablar algún ratito. Sí, porque eso fue financiado por Carlos Salinas de Gortari, el presidente del PRI de México. Y, por ejemplo, la reunión en Sao Paulo fue a los 13 años de la creación, en el año 2003, y en las redes ponen que ahí está reunido hasta las FARC. Mentira, a las FARC le mandó sacando el Partido del Trabajo de Brasil, de Lula, en 1997, están mintiendo. Una cantidad de cosas adicionales. Sí, recuerde entonces aquí, ¿de qué estamos hablando? Una derecha, óigame, una derecha que está atrás de la gente del Foro de Sao Paulo. Y por otro lado, están atrás de las leyes que dejó haciendo un tipo que ellos dicen que es socialista del siglo XXI, pero que nosotros sabemos que es un fascista, y que era funcionario de Febres Cordero del año 1984 a 1987, como incluso la propia alcaldesa de Guayaquil ha indicado. Y por favor, y dígame, pues, ¿cómo así este mismo ciudadano que fue el encargado de todo el sistema educativo del Ecuador, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que luego en la campaña electoral del 2006 decía que es arma del imperialismo, eso decía Correa, y está publicado en la revista Vistazo del 3 de marzo del 2006? Quiero recordar algo, pues, ¿no? Por un lado, la derecha atrás de los del Foro de Sao Paulo, atrás de los supuestos izquierdistas, ajá. Y en cambio, la izquierda no tiene candidatos, pues. ¿Cuáles son los candidatos de izquierda? A ver, partidos que se llaman de izquierda, ni siquiera sacan candidatos, nada, pues. Entonces, ahora, ¿qué es lo que puede pasar, pues? ¿Qué pasaría si hay una mayoría legislativa que declara nula las concesiones? A ver, porque además, fíjese usted, señor periodista, están empeñados en la disolución nacional, hablando del federalismo, ¿o no? Que no tiene lógica eso. Ah, no, pero ellos son los que han manejado el país. ¿De qué me están hablando que están contra el federalismo? Que si ellos, a favor del federalismo, si ellos son la encarnación del centralismo, pues, ¿o no? Ellos son la concentración digamos, la forma más concentrada del centralismo. Y en Guayaquil ha manejado 28 años y a nivel nacional 70 años. Y por favor, díganos, pues, ¿dónde nació Jaime Roldós Aguilera? Quien no hubiera estado de acuerdo, y segurísimo, con el plan de la oligarquía de hacer, mini repúblicas. Pero también, ¿para qué quieren hacer mini república? Para no rendir cuentas, pues. Si hacen una república o un estado federal, ¿cómo van a rendir cuentas del manejo de la plata desde 1998, cuando se creó un artículo en la Constitución del 98 que debían rendir cuentas en el caso de peculado y manejo desde cuando estaba esa Constitución vigente? Pues, a ver, y León Febres Cordero, ¿dónde nació? Pues, que él yo pienso que él no era partidario de las autonomías. Él no estaba de acuerdo en dividir el Ecuador. Alguna vez, incluso en las conversaciones privadas, lo he hecho amigos que tienen a saber, él decía que no estaría de acuerdo, que hay gente que quiere hacer una especie de Líbano en Sudamérica, pero con territorio ecuatoriano. Porque puede ser un hombre de derecha, pero no necesariamente es un tipo que está de acuerdo en dividir la república.
Sixto Durán Ballén, que nació en Boston, pero su familia era de raigambre guayaquileña. Incluso el nombre de Durán, frente a Guayaquil, es por los Durán Ballén, pues. El primer Clemente Durán Ballén, que es el que fue de embajador de Alzaba a París. A ver, y preguntemos, ¿y Abdalá Bucaram no es de Guayaquil también? Aunque yo no creo que esté de acuerdo, precisamente para apoyar la propuesta del federalismo de Nebot. Y Gustavo Noboa Bejarano, pues, cuyo pronunciamiento no se ha escuchado, ¿es o no es de Guayaquil? Uh-huh. Y Alfredo Palacio González, ¿es o no es de Guayaquil? Claro. Y Rafael Correa, que manejó 124 meses, más de 10 años, o sea, él solito, más del 25% del total del tiempo de retorno a la democracia. Y estaba o no el Partido Social Cristiano atrás de los gobiernos que encaramó luego de los golpes de Estado. A ver, estuvo o no de dueño de Fabián Alarcón. Incluso Sí. habían grabaciones en las que le decía a Alarcón y a César Verduga a quién puede y a quién no puede nombrar, y la voz del que estaba conversando era de Nebot, ¿o no? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Y con Shamil Mahawa, ¿quién puso a Shamil Mahawa? Acuérdense que decidieron hacer una sola fórmula a la democracia cristiana con el Partido Social Cristiano para aprobar la Constitución del 98, eliminar el artículo que decía que era patrimonio exclusivo del Estado, el petróleo, las minas, el gas, el sector eléctrico y otros sectores adicionales, pues. Y cuando le votan incluso a Mahawa, quedan con Gustavo Noboa, que era una persona de la absoluta confianza de ellos, pues. ¿De qué estamos hablando? Y ahora Lenín Moreno, ¿con gobierno o no con los social cristianos y con Lazo? Claro. Nebot lo ha defendido varias veces. ¿De qué discurso contra el centralismo y a favor del federalismo habla el señor Nebot? Hágame el favor. Sí, ellos han... Que aquí en el Ecuador todos somos unos despistados, pero además yo quiero recordar algo. La propuesta de dividir al Ecuador la hizo Correa con el artículo 244 de la Constitución de Montecristi. Yo quisiera que la gente se acuerde lo que dice el artículo 244 de la Constitución de Montecristi. Pues, ahí hablaba de regiones ahí, pero es lo mismo, ¿no? Claro, las autonomías. Claro. Claro, cada autonomía se puede hacer de qué manera. Recuerde usted, la autonomía se puede hacer con 3 requisitos. Primero, que hayan 2 provincias unidas. Para eso dividieron Guayas de manera concertada, Guayas y Santa Elena, para cumplir con este requisito, porque ellos tenían entre ceja y ceja junto con Correa la propuesta de dividir al Ecuador en 7 regiones. Dice artículo 244, 2 o más provincias con continuidad territorial, Guayas, Santa Elena, superficie regional mayor a 20.000 kilómetros cuadrados. ¿Por qué se quedaron con la duda que no tienen 20.000 kilómetros cuadrados? Porque en la consulta de la Manga del Cura, que son más de 600 kilómetros, ¿quién ganó? Manabí. Y le fue llevando 600 kilómetros, que eran de Manabí mismo además, por si acaso. Y además dice un número de habitantes que en conjunto sea superior al 5% de la población nacional. Formarán regiones autónomas de acuerdo con la ley. Solo Guayaquil tiene el 17.2, 17.3% de la población nacional. Por favor. Y entonces, ¿tienen o no los 3 requisitos? Tienen. O se supone que ellos aspirarían a tenerlos. Pero dice además, artículo 245, dirá, mire la barbaridad. La iniciativa para la conformación de una región autónoma corresponderá a los gobiernos provinciales, o sea, al prefecto. Por eso es que le pusieron de prefecto a quién, a Jairala, que es del mismo grupo Sirio Árabe Libanés, o no, en cuanto a sus orígenes. Claro que sí. ¿Ah? Y también de la otra gente que está en el baile, pues. Dice, los que elaborarán un proyecto de ley de regionalización que propondrá la conformación territorial de la nueva región. Y dice, oirá esta cosa, que es una de las grandes monstruosidades que el pueblo no se ha percatado. La Asamblea Nacional aprobará en un plazo máximo de 120 días el proyecto de ley. Oirá, en 120 días, y en caso de no pronunciarse dentro de este plazo, 120 días, o sea, 4 meses,
se considerará aprobado, o sea, sin un solo voto. Para negar o archivar el proyecto de ley, la Asamblea Nacional requerirá de los votos de las 2/3 partes de sus integrantes. 91 votos. 91 votos. Autonomistas, claro, son parte de la política de la USAID y de la política del Banco Mundial, que quieren dividir los países de América Latina, quieren dividir en varias partes, como en 37 regiones autonómicas. Bolivia, en el Ecuador son 7 partes. ¿Cuáles son las 7 partes? Recordemos, hagamos memoria, esto es desde 1992. Yo saqué un folleto y tengo un folleto que se llama justamente Las autonomías en América Latina, porque es el embrión de las guerras civiles. Las guerras en el África son por razones étnicas, grupos étnicos sociales, los tutsis contra los hutus, una cantidad de grupos humanos. En Asia son por razones religiosas, es decir, los musulmanes contra los cristianos, y entre los musulmanes los chiitas contra los sunitas. En América Latina quieren desarrollar las guerras en base a las autonomías. El golpe que están anunciando en Bolivia, uno de los objetivos sería dividir Santa Cruz de la Sierra, pues, por favor. Y aquí en el Ecuador... el golpe de Estado, ratifiquémoslo aquello, porque hay mucha gente que cuando escucha golpe no lo entiende. Hay muchos sectores que están protestando y que están pidiendo que los militares se hagan cargo de Bolivia, entre comillas, y ayer escuché una declaración de un militar que estaba dispuesto a aquello. Ya, pero espérese un ratito. En Bolivia, la gente tiene que recordar, allí las organizaciones populares no fueron destruidas, porque el señor Evo Morales no es un fascista como es Correa. Yo les invitaría a que revisen los decretos leyes del Ejecutivo de Alemania nazi desde el 2 de mayo de 1933, cuando ilegaliza a las organizaciones de trabajadores de Alemania, de la Alemania nazi. Y podríamos ir viendo, pues, y podríamos incluso comparar con el caso ecuatoriano, pues. Yo quisiera que la gente haga memoria. Lo que pasa es que a veces no hay programas de opinión o a veces no hay invitados que sepan esta cosa. Acuérdese, ¿quién creó pues el partido Conduce? Cuyo objetivo era subordinar a los choferes de todo el país. Y les dieron 2 asambleístas, pues. Al señor Alberto Jesús Arias Ramírez, presidente de la Unión de Cooperativas del Transporte del Guayas. Y por los ríos entró el señor José Zapata Mantilla, presidente de la Federación Nacional de las Cooperativas de Transporte Interprovincial. Y los dos fueron asambleístas, claro, por Alianza País. ¿Quién creó pues la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras del Ecuador? La CSE, que lo dirigía un trabajador de apellido Arciniega. ¿Quién creó pues para romperle al FUT la Confederación de Estudiantes Universitarios y Politécnicos del Ecuador? La CEUPE, para desaparecerle a la FEU, a la FEUS, etcétera, etcétera. Y cuyo presidente en una época era un señor Muñoz que siempre iba en la comitiva con Correa, Qatar, a Suiza, a todo lado. Y recuerde cómo crearon la Confederación de Trabajadores del Sector Público, la CNT-CPE, que lo presidía un señor Solórzano, que entiendo que era funcionario de la empresa eléctrica Quito y que fue el primer suplente de Gabriela Rivadeneira, ¿sí?, que era presidenta de la Asamblea Nacional por el Movimiento Alianza País. La reina del Yamor. Doctor, el tiempo es nuestro peor enemigo y nos hemos pasado 25 minutos porque estaba siempre interesante la charla con usted. Yo quiero agradecerle infinitamente, invitarle para la próxima semana, el próximo día jueves, para continuar esta charla siempre interesante. Un placer conversar con usted, mi querido doctor. Yo le agradezco mucho la oportunidad de poder dialogar, poder conversar sobre aspectos del pueblo del Ecuador. Imagínense lo que significaría si el pueblo del Ecuador supiera todo esto que se comenta aquí en la radio Colosal de Ambato. Imagínense usted cuánta gente abriría los ojos y caería en cuenta que tras la frasecita del federalismo, la frasecita de los que están en contra del centralismo, está un proyecto político de dividir nuestra patria sagrada. Yo creo que los ecuatorianos no podemos jamás aceptar que esta patria bendita, que es el hogar de nuestros padres y antepasados, alguien pretenda fraccionar como si fuese la túnica de Cristo para repartirse. El Ecuador es uno solo,
esta patria tiene que protegerse, tiene que defenderse, tiene que precautelarse, porque no tienen por qué hacerle pedazos. Gente que además ha sido la que ha dirigido. Y si alguna tragedia hay en este país, es que estas costras han manejado la República impidiendo que los sectores sociales pobres, excluidos, los humildes, los que han humedecido sus almohadas por la noche, que han tenido alguna vez el poder. Pero ojalá, como dice Eduardo Galeano, que alguna vez comentábamos, después de tanto Viernes Santo que ha tenido nuestra querida patria, un día tengamos un domingo de resurrección. Ojalá. Dios bendiga al pueblo del Ecuador. Muchísimas gracias, señor periodista, muy amable. Muchas gracias a usted, doctor. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.